estamos en vivo. En un minuto comenzamos, todavía son las 17:59. De todas formas, muy buenas tardes a las personas que ya se están comunicando. Vamos a comenzar, sí, exactamente las 18 horas como habíamos planificado. Como siempre, quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas, a todos nuestros contadores, que gracias a estas herramientas tecnológicas nos podemos conectar, podemos estar informados de los diferentes, habemos cambios en el ámbito tributario, laboral, en el ámbito legal que hoy tiene que vivir nuestro país. Antes que nada, quiero pues darles un cordial saludo a nombre de los directivos del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Y pues, como siempre, pedir, como siempre, a Dios Todopoderoso que nos dé salud y bendiciones para todos y sobre todo que todos nuestros queridos contadores, afiliados o no a nuestro gremio, pues se encuentren en las mejores condiciones posibles. Siempre recordándole que hoy tenemos que cumplir disposiciones legales bajo el estado de emergencia, como es el quedarnos en casa. Quiero agradecer la presencia de los contadores que ya se están definitivamente incorporando en nuestra Facebook Live para poder hablar un poquito de todas las resoluciones tributarias que han salido en todo este tiempo de la emergencia sanitaria, les explicando un poquito todos los temas legales que se tienen que observar en estas resoluciones y los campos de aplicación. Además, también quiero pedirles que, como la vez pasada fue muy, pero muy interesante, comenzar primero con mi explicación y dejar los últimos 20 o 25 minutos para todas las preguntas y poderles contestar. Sé que hay muchas interrogantes de cómo se deben aplicar, qué ámbitos de acción cubren, qué es el tema de las resoluciones. También he recibido el día de hoy muchas llamadas al colegio, llamadas por las diferentes redes sociales, de que expliquemos un poquito cómo es el alcance de lo que se hablaron el día viernes, las medidas que se están tomando en el ámbito, hablemos tributario, para de alguna manera poder soportar la economía nacional, la crisis que se puede tener y que definitivamente hoy se comienza ya a vivir por las diferentes, hablemos, condiciones que hoy ha tenido el país antes de comenzar incluso esta emergencia sanitaria. Como siempre, quiero darles la más cordial bienvenida a todos nuestros queridos contadores y pues quiero comenzar mirando desde el ámbito legal. Y también es importante que como vamos ya
a determinar nuestras obligaciones tributarias, como lo habíamos visto la semana pasada, que el tema del impuesto a la renta para las sociedades es un tema que solamente ha traído disposiciones especiales para ciertos sectores, pues hacerles también en el transcurso de nuestra charla un recordatorio de cómo se tiene que manejar hoy nuestro, pues, hablemos impuesto a la renta corporativa, nuestro impuesto a la renta como sociedades, ya que muchos de nosotros, pues, representamos a sociedades bajo el concepto del artículo 98 de la Ley del Régimen Tributario Interno y tenemos la obligatoriedad de pagar este impuesto a la renta que las sociedades, que somos sujetos pasivos, lo tenemos que realizar bajo el objeto y el alcance del impuesto a la renta establecido claramente en el artículo 1 de la ley y 1 del reglamento fiscal. Entonces, es importante que recordemos que vía decreto ejecutivo 1017, en el registro oficial suplemento 163 del 17 de marzo del 2020, se declara el estado de excepción en nuestro país, esta emergencia sanitaria dada por esta pandemia a nivel nacional. Bajo este estado de excepción, es importante que se recuerde que nosotros como ciudadanos nos tenemos que someter a todas las disposiciones que el estado de excepción publicado de manera legal, que es importante que usted sepa, mediante un decreto ejecutivo 1017, pues nos recuerda que bajo esta emergencia sanitaria se podrán establecer regulaciones, se podrán establecer incluso restricciones en el tema, por ejemplo, de la movilidad humana, como usted ya lo estamos viviendo. El tema de estar en casa, el tema de la movilidad como tal, pues es importante comenzar. Quiero comenzar hablando de las primeras resoluciones que el Servicio de Rentas Internas ha emitido, considerando pues que hoy muchos de los contribuyentes que no estamos en esos sectores especiales, que están trabajando, que están colaborando y que no se han sometido al trabajo en casa, al trabajo del teletrabajo, a las jornadas suspendidas, pues es imposible cumplir con ciertos procesos tributarios que los veníamos realizando de manera presencial. Es por eso que el Servicio de Rentas Internas hasta el momento ha establecido 3 resoluciones importantísimas, señores contadores que me están escuchando, sobre la suspensión de plazos y términos de todos los procesos administrativos, tributarios y plazos de prescripción de acción de cobro. Quiero que estemos claros que esto es importante que se tome en cuenta debido a que hay varios procesos, que voy a poner algunos ejemplos del día de hoy, que no se los puede hacer de manera virtual o enviando la información por medios electrónicos, que también hay una resolución importante que la vamos a mirar y la vamos a entender en su alcance, qué es lo que quiere decir. El Servicio de Rentas Internas suspendió los plazos y términos de todos los procesos administrativos y tributarios de acción de cobro desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo. Esa fue, señores, la primera resolución que sacó la autoridad de control. Esa es la famosa NAC número 22. La primera suspensión que tuvimos fue del 16 de marzo hasta el 31 de marzo. Voy a explicar un poquito qué es esto de la suspensión de los términos en procesos administrativos y prescripciones de acción de cobro. Si usted se encontraba realizando un proceso administrativo, llámese una consulta, llámese una petición o una devolución de impuestos, eso es un proceso administrativo. Vamos a suponer que usted está dentro de los plazos de término establecidos en el Código Tributario, que son los 120 días hábiles, y vamos a suponer que en el 18 de marzo usted tenía que entregar información, o el 20 de marzo al Servicio de Rentas Internas. Todos tuvimos ya la emergencia sanitaria decretada en el estado de excepción por decreto ejecutivo, y con esta resolución lo que hace el Servicio de Rentas Internas es, de alguna manera, facilitar los procesos que usted se encuentra en este estado en que usted no puede salir de casa. Cristina, tengo esta resolución, vamos analizando la 22, porque luego vienen las otras que se han ido modificando los plazos. Y esto es muy importante porque he tenido muchísimas, pero muchísimas llamadas.
Cristina, ¿qué pasa con la información que en usted reclamo de, vamos a hablar de devolución, que es un proceso administrativo de ISD? El fisco me pidió documentación. Es una devolución del impuesto a la salida de divisas. Y yo tenía que entregar el día 20 de marzo. Pues no va a entregar la información. No puede. Usted está en casa. Los documentos, usted no puede salir a la calle. ¿Qué hace el fisco? ¿Le niega el trámite? No es así. No le niega el trámite porque se encuentra suspendido el plazo. Es como una línea del tiempo. Es decir, que usted lo que tenía como términos de plazos establecidos en el código le alarga el tiempo. Y es decir, que el primer plazo que tuvimos se alargó hasta el 31 de marzo. ¿Qué quiere decir? Que ya aparentemente el 1 de abril ya no estábamos en un plazo suspendido y pues lógicamente lo que usted tenía que entregar el 18, pues, o el 20 de marzo, le entregará al siguiente día que se termine el plazo de suspensión y cuenta esos 15 días que prácticamente se encontraba suspendido este proceso administrativo. Como va evolucionando el tema de la epidemia, el tema de encontrarnos en este proceso tan duro, tan complicado, pues claro, yo he estado en comunicaciones con servicios de rentas internas y les decía, pues, ¿qué pasa si yo tenía también una audiencia? O algo también que me preguntaban los contadores, Cristina, dentro de los procesos administrativos del Servicio de Rentas Internas me comunicó que iba a ser fiscalizado y que me iban a hacer la primera inspección el 24 de marzo. No van a ir. No van a ir porque todo eso se encuentra suspendido. Usted no está en la empresa para presentar documentación. Entonces, como el proceso se va alargando por la emergencia sanitaria, la autoridad de control, para que se pueda cumplir y se respete el derecho de la administración tributaria y el derecho del contribuyente, porque usted está en su derecho, usted está imposibilitado de poder cumplir muchos procesos, audiencias, presentación de información en reclamos de pago indebido, pago en exceso. Y esto incluso me pidió el fisco que les explique claramente qué procesos pueden ir a la presentación más adelante, que puede irse por medios electrónicos o puede irse por el famoso KIPUX. Pero, por ejemplo, el tema específico de los reclamos, de las peticiones, de las consultas, de las audiencias, no lo vamos a poder hacer de manera, señores, físicamente. El SRI sacó 2 nuevas resoluciones. La segunda resolución es la NAC 24, que el plazo se vuelve a alargar del 1 de abril al 5 de abril. Nuevamente vemos que los procesos de la emergencia sanitaria no nos dan como para volver a cumplir nuestras obligaciones de manera normal. Incluso hoy se está hablando de un semáforo para realizar las actividades. Fisco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque yo ya tengo, yo estoy monitoreando mi trámite antes de que entre la emergencia sanitaria y mi trámite de devolución de IVA o mi trámite de devolución de retenciones de la fuente de impuesto a la renta en el monitoreo que lo podemos hacer a través de la página web del SRI, donde se llama control de trámites. Me dice que la primera semana de abril ya tenía que salir la resolución. Eso está suspendido, porque se sigue alargando conforme se van suspendiendo los plazos en los mismos días que se suspenden. Para su tranquilidad, y esto es importante por las múltiples llamadas que hemos tenido, para su tranquilidad, todos esos procesos de pago indebido, de pago en exceso, consultas, fiscalizaciones, que usted tenga que presentar esa información física, que tenga que preparar esos anexos que le pide el fisco, están suspendidos hasta el 30 de abril con la NAC número 28. Primer resumen de nuestra primera parte de nuestra actualización en las diferentes resoluciones que ha tenido el Servicio de Rentas Internas. Sí voy a hablar también un poquito de las medidas que el presidente anunció el día viernes al final, porque es lo último que tenemos y que obviamente se está esperando que se envíe a la Asamblea, porque ya tengo a alguien que me está preguntando eso. Entonces, para su tranquilidad y para la tranquilidad de todas las personas que nos encontramos realizando procesos administrativos ante el Servicio de Rentas Internas, se encuentran suspendidos hasta el 30 de abril. Se entiende que una vez que se vuelva a esta normalidad, a esta pseudo normalidad, todo vuelve con la misma espacio que se suspendió, se alarga la línea del tiempo. Entonces, usted esté tranquilo que no, porque no presentó la información en este lapso a partir del 17 de marzo hasta el 30 de abril, no presentó, no pudo ir a la audiencia, no le fueron a visitar, no pasa absolutamente nada, porque de manera legal la autoridad de control ha sacado pues las resoluciones, la 22, la 24 y la número 28.
suspensión de plazos y términos en procesos administrativos y tributarios. También es importante, señores, que la autoridad de control también emitió una ampliación, es otra de las resoluciones importantes que se ha tenido en la ampliación del plazo para la presentación de anexos. ¿Cuáles son los anexos que tenían que presentarse en el mes de marzo, en el mes de abril y que nos han dado nuevas fechas para que se presenten en el mes de agosto? El anexo de reporte de operaciones y transacciones financieras ROTE. Anexo de información de operaciones grabadas y relacionadas con el impuesto remitible de las botellas no retornables IPB. El anexo ICE. El anexo de movimiento internacional de divisas MID. El anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles, el anexo de socios, partícipes y accionistas APS mensual, el anexo de fideicomisos mercantiles, fondos de devolución y fondos complementarios AFI, que es de manera mensual. Estos anexos tenían que haberse presentado en el mes de marzo y otros en el mes de abril. De acuerdo a nuestro noveno dígito del RUC, nos dice que hoy se van a presentar de la siguiente manera, que también quiero es importante que ustedes estén tranquilos, los que estén sujetos a la presentación de estos anexos, porque nos dice que por una única vez, por este estado de emergencia, la autoridad de control en la presentación de estos anexos, recuerde que también es muy importante que todo esto se cumpla, nos está diciendo que la presentación que tenía que hacerse en el mes de marzo y abril, los sujetos pasivos obligados a la presentación de los anexos en el mes de marzo 2020, cuyo dígito sea el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0, se van a presentar respectivamente el 5, el 6 y el 7 de agosto 2020. Y obviamente para que ellos tengan la presentación de alguno de estos anexos en el mes de noviembre, pues nos está diciendo, por ejemplo, que del noveno dígito del RUC, el 1 y el 2 será el 3 de agosto, del 3 y 4, el 4 de agosto, el 5 y 6, el 5 de agosto, el 7 y 8, el 6 de agosto, y el 9 y 0, el 7 de agosto. Esto es muy importante tomar en cuenta y quienes estén en la provincia de Galápagos, pues definitivamente lo pueden presentar hasta el 7 de agosto, sin importar las fechas antes determinadas. Esto es muy, pero muy interesante, que usted sepa que se generó esta famosa resolución, que es la 002, que fue suscrita el 20 de marzo del 2020. Además, también nos aclara en el artículo 2, que eso también es muy importante, que sin perjuicio de lo que esté dispuesto en este artículo precedente, las multas relacionadas con las obligaciones de materia de esta resolución que se hubieran cancelado hasta la fecha de entrada en vigencia de este acto normativo no generan pagos indebidos, es decir, no le van a devolver si se genera alguna multa. Entonces, tenemos ya hasta el momento, ya voy contabilizando 4 resoluciones que la autoridad de control ha ido generando para que se vaya de alguna forma optimizando y no se generen preocupaciones en el incumplimiento de estas obligaciones que tenemos los contribuyentes bajo el marco regulatorio establecido tanto en la Ley de Régimen Tributario Interno como en el Código Tributario, cuando estoy hablando de procesos administrativos, retrasos, incumplimientos, multas o, lo peor aún, la negación en alguno de los procesos que usted esté esperando una respuesta positiva. También es importante, señores contribuyentes y estimados colegas, que también la autoridad de control, usted sabe que ha tratado y lo tiene nuestro Servicio de Rentas Internas, muchos procesos que se encuentran automatizados dentro de su página web, servicios en línea, y también hay muchas cosas que el SRI dice en estado de emergencia es importante que también en lo que no se necesite realmente la presencia física o la entrega de documentos al Servicio de Rentas Internas, que se pueda dar una solución de envío informático a través de medios electrónicos de ciertos procesos o de ciertos, hablemos, trámites que sí se lo puedan hacer dentro del sistema online de la autoridad de control. Y es así que se emite una nueva resolución. Y aquí es donde había un poco de confusión, porque hay gente que me decía, Cristina, le cuento que ya envié mi reclamo de pago indebido, de retenciones o de pago en exceso o la petición de devolución vía correo electrónico, ya mandé la petición.
pues el Servicio de Rentas Internas le va a recibir esa petición, pero definitivamente esa petición está suspendidos los plazos, entonces seguramente le van a contestar de que esos le van a devolver para que se presente cuando ya deje de estar suspendido, porque no es ese proceso el que usted puede hacer base a la siguiente resolución. Se aplica la famosa resolución 00023, en cambio este es del 30 de marzo del 03 del 2020. Dice, reglamentación especial para la recepción de documentos a través de medios electrónicos, ¿sí?, del servicio de rentas internas y para su gestión internas mientras dure el estado de excepción. Quiere decir que alguien me decía, Cristina, y luego de que pase el estado de excepción, se regresa a los temas normales, y tal como le dice la normativa, sí, ¿no? Pero definitivamente, ¿qué es lo que tenemos? Objeto y alcance de esta aplicación, de esta famosa resolución. ¿Qué es lo que me dice? Que se aplicarán a la tramitación de las comunicaciones, consultas, peticiones, y eso quizás es la parte que a veces confunde, y requerimientos de personas naturales y jurídicas, privadas o públicas, que se dirijan a través del Servicio de Rentas Internas. Regula tanto el procedimiento de la recepción electrónica de documentación como para la atención y despacho interno de correspondencia y documentos entre las unidades administrativas de la Administración Tributaria mientras dure el estado de excepción en el territorio nacional y el que esté vigente en el régimen de teletrabajo. Aquellos trámites que se realicen en línea a través de sistemas electrónicos que el Servicio de Rentas mantiene disponibles seguirán tramitándose bajo la misma vía, y el SRI va a disponer cuáles trámites en la página web se pueden hacer a través de este sistema de envío de recepción de documentos. Es un sistema de gestión documental bajo equipos o bajo correo electrónico. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles trámites? Yo estaba mirando y, por ejemplo, le dice la creación de claves para que usted pueda declarar. Eso sí se puede hacer a través de esta resolución, de esta reglamentación mientras dure el estado de emergencia. Por ejemplo, algo que fue muy interesante es que el momento que se pagó la contribución solidaria, estimados contadores, o esta contribución, hablemos, única y temporal, no estaba habilitado el trámite de petición de facilidades de pago, porque ese es un trámite que se lo ha hecho siempre de manera personal, siempre en ventanilla. Claro, la preocupación nuestra era, ¿y cómo se va a hacer? Porque la contribución única y temporal se pagaba hasta el 31 de marzo, ¿y qué pasa si no puedo irme físicamente al SRI a pedir este trámite físico? Y ahí sí se tuvo que habilitar dentro de la plataforma del SRI, ya pues en una ventanilla, un icono, o hablemos un espacio donde usted pueda pedir en línea la petición de estas facilidades de pago. Entonces, aquí sí es importante aclararle, ¿no?, que en la página web del SRI nos dice cuáles trámites son los que usted puede hacer en función de la famosa resolución 023. No son los reclamos fiscales, no son las consultas vinculantes, no son las peticiones de devolución de impuestos. Esas se tienen que hacer presencial y por eso está suspendido el plazo, porque además hay algo muy interesante que es en la parte final, que dice suspensión de plazos. La aplicación de la presente disposición no se opondrá. Mire lo que dice. Puede subsistir la suspensión de plazos y esta resolución que es específica para ciertos procesos. Es por eso que yo les decía a mis estimados contadores, me llamaban a preguntar, Cristina, ¿sabe qué? Tengo una compañía nueva y tengo que sacar la clave para declarar. Y tengo que declarar porque ya se nos viene el tema de la declaración. Era una empresa que se había creado en el mes de diciembre y quiere declarar el impuesto a la renta en cero. No tengo la clave para declarar, ¿qué hago? Ese trámite sí lo puede hacer con esta reglamentación. Entonces, esto sí lo puede hacer a través de esta resolución 0023. Sí es importante, el SRI me ha pedido que se aclare que el tema de las devoluciones de impuestos, ese es un trámite presencial y por eso se encuentra suspendido y no está dentro de los trámites que usted puede hacer a través de esta famosísima resolución 0023, y me dice que mucha gente ha comenzado a enviar muchos trámites porque no estamos mirando, revisando a qué se refiere esta resolución, que tiene gran importancia también como tal, como es importante. Hablemos ahora sí de algo que a veces nos tiene un poquito confundidos. Dice, decreto presidencial 1021. ¿Qué pasa con este decreto presidencial 1021? Este decreto presidencial 1021
es el que habla sobre el diferimiento del impuesto a la renta y también habla de la creación de una autorretención para ciertos sectores sobre ingresos, que es un tema nuevo. ¿Qué quiere decir que es un tema nuevo esto de la famosa autorretención? Es un tema de que yo mismo me voy a autorretener mes a mes y voy a pagar en el famoso formulario 103 esta autorretención. Entonces, es un decreto presidencial muy importante porque cuando se hablaba del diferimiento de impuestos por la crisis económica, por la crisis del COVID-19, al inicio pensábamos que este diferimiento iba a ir tanto para personas naturales y para todas las sociedades jurídicas. Yo tuve el caso de varias personas naturales, señores contadores, que no pagaron el impuesto a la renta porque no entendían al inicio cuál era este diferimiento o el alcance, y es por eso que se tuvo que generar rápidamente el decreto presidencial 1021 del 27 de marzo 2020. Y quiero en este sí profundizar porque ya comenzamos ahorita nuestras declaraciones de impuesto a la renta y este es un poquito más largo de entender. Este decreto prácticamente tiene algunos artículos importantes, pero el primer artículo, que es el artículo 1, que dice, a continuación del artículo 92 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, acuérdese, y le voy a explicar un poquito de ley en esto de los decretos. Usted me va a decir, ¿por qué los impuestos que habló el presidente de la República el viernes van a ir a la Asamblea y por qué este decreto sí lo puede sacar él? Dentro de nuestro marco jurídico, voy a hablarle ahorita no como contadora, como abogada. Dentro de nuestro marco jurídico, las leyes, la creación de impuestos, se tienen que generar a través de una ley que tiene que ir a la Asamblea Nacional para ser aprobada, luego seguir el procedimiento legal de los vetos del veto presidencial o, por último, si no tiene acogida, las leyes se archivan. Ya tuvimos la experiencia de que la primera ley de simplificación y progresividad tributaria que fue a la Asamblea fue archivada y luego la autoridad de control tuvo que, el presidente de la República, mandar otra ley más pequeña, que es la que se aprobó en diciembre. Los decretos presidenciales, en cambio, que los saca el presidente de la República, hacen modificaciones al reglamento. Los decretos presidenciales modifican el reglamento. En cambio, el Servicio de Rentas Internas, como la Super de Compañías, que son organismos de control, pueden emitir resoluciones. Como quien dice, hay un campo de acción y aplicación de cada una de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, este sí podía, porque como es una retención, y las retenciones están previstas por facultad de la ley que se hagan a través de los decretos y luego los porcentajes incluso pueden ser modificados a través de las resoluciones, tomar en cuenta, es por eso que el SRI tiene la potestad también de modificar porcentajes de resolución, porque está facultado por la ley y por el reglamento. El decreto presidencial 1021 habla del diferimiento del pago del impuesto a la renta del 2019 y del IVA. Aquí sí quiero ser muy clara, porque me lo han pedido, tomando en cuenta que ya estamos declarando. Y no quiero que nadie piense que el diferimiento es para todos los sectores. Inclusive clientes, contadores me han dicho, vea Cristina, yo vendo computadoras, estoy en el tema del diferimiento. No está, no se encuentra en el artículo 2. Cristina, vea, yo vendo, dice, yo vendo medicinas. No está, señor. Cristina, yo soy una empresa exportadora. Ah, eso es otra cosa. Cristina, soy una microempresa. Ah, eso es otra cosa. Cristina sabe que yo me dedico al turismo. Ah, eso es otra cosa. Yo soy una aerolínea. Ya. Entonces, ahí hay que mirar el tema de alcance. Vamos con el artículo 1 y en este decreto sí voy a profundizar para que usted esté claro. Artículo 1. Le dice, a continuación del artículo 92 del reglamento, es por eso que puede salir esto por decreto presidencial sin necesidad de haber ido a la asamblea, y por eso me preguntaban por qué la una sí va y la otra no va, porque el presidente sí puede modificar reglamento a través de los decretos presidenciales, pero no puede crear impuestos si no va a la asamblea. Es por eso que el impuesto de la contribución o la contribución solidaria que se pagó recién única y temporal tuvo que ir a la Asamblea para ser aprobado a través de la ley de simplificación y seguramente este proyecto de ley ya debe estar entrando entre hoy y mañana porque es urgente para saber esta contribución nueva que vamos a tener que dar las personas naturales
en función a nuestros ingresos grabados y las sociedades en función al mayor ingreso entre la base imponible y la utilidad a distribuir, pero eso hablaremos al final. Entonces, el artículo que dice a continuación dice, las instituciones financieras sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y las empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil, ahí está Movistar, Telefónica, deben efectuarse a sí mismo, una autorretención del 1.5% de sus ingresos grabados dentro del mes y obviamente pagar esta autorretención como una retención normal que usted dice a terceros. Grábese, por favor. ¿Quiénes tienen esta autorretención del 1.75? Y si incluso usted ya le puede mirar en el nuevo formulario, cuando usted va a declarar, incluso le puedo dejar un material interesante donde están todas las retenciones nuevas y además con los casilleros, interesantísimo. Entonces dice, y además, escuche, solo el 1.75 de autorretención, sistema financiero, bancos, ¿sí? Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, y el tema de compañías de telefonía móvil, Movistar, Telefónica, mes a mes se van a tener que hacer una autorretención del 1.5 y pagar como que fuera una retención de un proveedor normal. Para el caso de otras empresas que tengan suscritos con el Estado contratos de exploración y explotación de hidrocarburos bajo cualquier modalidad contractual o contratos de obras y servicios específicos conforme a la ley de hidrocarburos o de servicios petroleros complementarios. Ahí es importante mirar la ley de hidrocarburos para mirar cuáles son estos servicios complementarios petroleros, así como las empresas de transporte de crudo, ahora se van a hacer el mismo proceso de la autorretención, pero solo el 1.5%. Preguntas que me han hecho. Cris, yo soy una compañía, una bomba de gasolina, que vendo gasolina. ¿Estoy dentro de esa autorretención? No. No está dentro de este concepto de compañías de que tengan suscritos contratos de exploración y explotación y no se le considera hasta la venta de combustibles como servicios petroleros complementarios, ni tampoco es una empresa de transporte de crudo pesado. Así que muchas bombas de gasolinas que me han llamado y me han dicho, doctora Trujillo, ¿esta autorretención me aplica? ¿Esta autorretención del 1.5 me aplica? No, no le aplica, por favor, no le aplica. Otra de las formalidades que le dice, usted tiene que autoemitirse a usted mismo un comprobante de retención, como que usted se estuviera reteniendo a un proveedor, a un tercero. El valor retenido, esto es importante, le dice esta autorretención que usted se va a hacer, se va a generar usted como crédito tributario. Es decir, que no se va a mandar como gasto. Esto también es importante. Es más o menos como la autorretención que usted se hace cuando hace anticipo de dividendos. Que usted se autorretiene ese 25% y luego se envía como crédito fiscal, igualito. Usted se va a hacer esta autorretención, Telefónica se sacará un comprobante a Telefónica mismo, se va a hacer esta autorretención y a la vez, estimados contadores que me están escuchando, eso les sirve como crédito tributario, como partida doble, usted va a hacer crédito tributario con tu impuesto por pagar. Esta declaración se efectuará de manera mensual, según lo establecido en el artículo 102 del reglamento, como cualquier retención que usted haga a terceros. Interesantísimo. Primer punto fundamental del decreto establecido 1021 del 27 de marzo del 2020. Luego, ahora viene la parte que quiero que, casi le digo, si estuviéramos en las clases presenciales, y la verdad que se les extraña mucho, mis queridos contadores, que siempre son tan amables con el colegio y sobre todo conmigo, se les extraña mucho, pero les daría, como siempre, abra la oreja, en este caso, abra la oreja, abra el ojito en el tema del diferimiento. No queremos problemas. ¿Quiénes pueden diferir el impuesto a la renta? ¿Quiénes vamos a poder diferir en estas famosas 6 cuotas el impuesto a la renta? ¿Quiénes vamos a poder diferir el IVA? No somos todos los sectores. ¿Quiénes son los que nosotros vamos a tener que diferir? Quiero que esté claro y voy a irles explicando el artículo sector por sector con ejemplos. Dice, artículo 2, se difiere el pago del impuesto a la renta del 2019 y del IVA. Regulaciones temporales y especiales para el pago de los impuestos nacionales por una única vez. Mediante este decreto ejecutivo serán, primerito, las microempresas.
Creo que el tema de microempresas, sobre todo en el Colegio de Contadores, se ha tratado muchísimo. Muchísimo. Muchas gracias, Fer. No me acordé que es el Día del Maestro hoy. Tú me acabas de recordar. Eso sí voy a tener que en un momentito suspender y decirle gracias a Fer que nos dice feliz Día del Maestro y también a todos los maestros que nos estén escuchando, como realmente se nos ha complicado todo, pero muchas gracias, Fer. Entonces, las microempresas, creo que este tema de las microempresas ya hemos hablado. ¿Qué es una microempresa? Sabemos que es la que tiene de 1 a 9 empleados y son las que tienen aquellos ingresos, pues, que tienen hasta $300,000. Sin embargo, para estos temas tributarios, a veces no se cumplen las dos condiciones, como dice el COPSI y el Servicio de Rentas Internas, por el mismo COPSI dice que se tome como prioridad el tema del ingreso. Entonces, en temas del Servicio de Rentas Internas, siempre pues será el tema del ingreso el fundamental, así no se cumplan las dos condiciones establecidas por el Código Orgánico Integral, el Código Orgánico de la Producción. Luego le dice número 2, quienes tengan su domicilio tributario en la provincia de Galápagos. Acuérdese que Galápagos solo vive del turismo y está cerrado el turismo. Entonces hablemos que todas las sociedades de ahí, no importa qué tipo de sociedad sea, porque simplemente me dice aquellos sujetos pasivos que tengan su domicilio en la provincia de Galápagos. Siguiente, su actividad económica corresponde a la operación de líneas aéreas. Acuérdese que ya nadie vuela, ni local ni internacionalmente. Segundo, o los de sectores de turismo, exclusivamente respecto a las actividades turísticas de alojamiento y o comidas. O el sector agrícola. Mire qué maravilla. Aquellos que sean exportadores habituales, recuérdese que en el artículo 7 del reglamento fiscal le dice que es un exportador habitual y además usted sabe que hay un catastro en donde estamos los exportadores habituales. O el 50% de sus ingresos corresponden a actividades de exportación de bienes. Podrán pagar el impuesto a la renta del 19, el IVA de abril, mayo y junio, de acuerdo a las siguientes disposiciones. Cris, no estoy en ninguno de estos causales del artículo 2. Ya, sencillo. Su impuesto a la renta va a pagar en las condiciones normales. En este mismo decreto, bueno, no en el decreto, en la resolución del Servicio de Rentas Internas, que está más adelantecito, que está por aquí, ¿sí? Más adelantecito que ya les voy a decir. En cambio, nos dan un aliciente que nos dan unos pequeños días adicionales para pagar el resto de sectores, pero igual va a pagar en abril. Es decir, quienes estén exclusivamente en el artículo 2 pueden diferir el tema del impuesto a la renta y el IVA. ¿Cómo se diferiría el impuesto a la renta? Le dice, por favor, escúcheme, 6 cuotas, ¿sí? Las 2 primeras cuotas usted tiene que pagar el 10% y las 4 restantes cuotas el 20%. Esto, lógicamente, al sumar las 6 cuotas, 2 de 10 y 4 de 20, le van a dar el 100%. Conforme al 9º dígito del RUC, tiene que irle pagando una cuota en cada mes. O sea, por decirle, el que tiene el 9º dígito del RUC el 1, pues le toca el 10, el 2 el 12, el 3 el 14, el 4 el 16, el 5 el 18 y sucesivamente. Es decir que durante 6 meses, comenzando desde el mes de abril, porque son 6 cuotas, sí, usted va a comenzar a pagar estas cuotas como tal. Los que tengan el domicilio en Galápagos lo pueden hacer hasta el 28 de cada mes. Dice, cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio, feriados, locales o nacionales, esto ya sabes, o se traslada al día siguiente hábil, o menos que por sus efectos de traslado la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no se aplicará esa regla, sino la fecha de vencimiento se tendrá que adelantar al día hábil anterior al vencimiento. El tema del IVA también es importante. Dice, el sujeto pasivo cuyos pagos, en el tema del IVA. En el tema del IVA le dice, los meses de abril, mayo y junio también nos podrá diferir. Abril va a pagar de abril a septiembre de 2020, mayo de octubre de 2020 y junio a noviembre de 2020. Esto es importante, eso fue el decreto como tal, o sea, el decreto 1021. ¿Qué luego hizo el Servicio de Rentas Internas en plena potestad? Dijo ya, el presidente sacó el reglamento, como que dice, las modificaciones al reglamento. 2 artículos fundamentales, el tema de la autorretención para ciertos sectores, estoy haciendo un resumen, y la otra, pues, sacó el tema de quienes pueden diferir el IVA y el impuesto a la renta, que son los del artículo 2. Ahora,
El SRI en plena potestad para que se pueda aplicar bien este decreto presidencial que modifica el reglamento, saca la resolución número 25, en donde ya nos explica un poquito más para que estemos tranquilos de cómo vamos a declarar en este año. Y lo primero que dice sujetos pasivos de declaración de los impuestos comprendidos en el artículo 2. Por favor, ya quedamos 2, microempresas, agricultores, aerolíneas, empresas de Galápagos. Entonces, sí es importante el tema que tenemos fundamental. Entonces, nos dicen las microempresas, cualquiera que fuera su actividad para ser consideradas como tales, aquellos personas que hayan tenido ingresos brutos hasta $300,000, lo que yo le decía. Entonces, Cris, ¿qué me estás diciendo con eso? Que yo tengo este beneficio, así no tenga cumplido el número de trabajadores que dice el COPSI, porque son dos condiciones, sí, no importa. No importa el número de trabajadores, ya nos está diciendo que para el tema de microempresas, para que usted se quede tranquilo que va a aprovechar este beneficio de diferir, no le van a tomar en cuenta el número de trabajadores, sino solamente el valor de los ingresos hasta 300,000. Que eso también ya nos dice incluso en el régimen de microempresas, el régimen simplificado, ¿no? Que siempre me preguntaban, Cris, ¿y si no cumplo con los dos factores? No, aquí ya le está aclarando que el factor que está tomando el servicio de rentas internas para que usted aplique este beneficio del diferimiento va a ser el tema de los, en este caso va a ser el tema de los ingresos como tal. Quienes sean exportadores habituales conforme a la normativa vigente y para quienes tengan el 50% de sus ingresos correspondientes a actividades habituales y para los que definitivamente se encuentren como aerolíneas y como el tema turístico y como tal. Ahora, es importantísimo en el tema del IVA que el Servicio de Rentas Internas nos sacó pues cómo se tiene que declarar en la resolución para ir un poquito más avanzando, pero sí nos sacó algo especial dentro de las disposiciones transitorias. Y esta parte sí quiero que me escuche, por favor. Ya está claro cómo vamos, quiénes son los que pueden diferir el IVA, quiénes pueden diferir el impuesto a la renta, pero ¿qué pasa con el resto de contribuyentes? El que no es una aerolínea, el que no es una microempresa, o también el tema de las instituciones sin fines de lucro que tenemos la obligatoriedad de presentar de manera informativa nuestro formulario 101. Quiero que esta disposición transitoria se escuche muy, muy bien. Sin perjuicio, voy a leer esto súper claro, por favor. Sin perjuicio de lo señalado en la presente resolución. Todos los sujetos pasivos, todos, ya, ahí habla ya de todos los que somos y que no necesariamente estemos en esta resolución. Excepto las instituciones sin fines de lucro que nos dan un tratamiento un poquito diferenciado, por favor, por única vez podrán presentar la declaración del impuesto a la renta del 2019 sin que se generen multas de intereses hasta el siguiente calendario. El resto de contribuyentes que no estemos en el artículo 2, que podemos diferir el impuesto a la renta de acuerdo al decreto 1021, nos han dado unos días más para declarar. 1 y 2 a partir del 15 de abril. Ya estamos. Acuérdense que también a partir del 15 de abril se tiene que presentar el reparto, se tiene que pagar las utilidades a trabajadores, que eso tampoco se ha diferido. Eso es importante que usted sepa, que tanto el reglamento de reparto o el instructivo de reparto de utilidades le dice 15 días a partir del último día del mes de marzo, del 31 de marzo. O sea, no se olvide que estamos ya con los temas del reparto de utilidades ya. Del 3 y 4, el 17 de abril, 5 y 6, el 21 de abril, el 7, el 23 de abril, 8 y 9, el 29 de abril y el 0, el 30 de abril. Cristina, y si quiero declarar normalmente como lo venía haciendo, pues hágalo. Estas vendrían a ser nuestras fechas topes. O sea, el resto de sectores lo que nos han aumentado son unos pequeños días por todos los temas que hemos tenido que pasar, informaciones que consolidar, el tema de adaptarse a las herramientas tecnológicas. Y las instituciones sin fines de lucro, en otra disposición transitoria de la resolución 25, también le dice que por única vez las instituciones sin fines de lucro presentarán la declaración de impuesto a la renta, que para nosotros es informativa, quienes estén instituciones sin fines de lucros, hasta el 1 y 2, hasta en el mes de mayo, conforme a un calendario que dice 1 y 2, 4 de mayo, 3 y 4, 5 de mayo, 5 y 6, 6 de mayo, 7 y 8, 7 de mayo, 9 y 0, 8 de mayo. ¿Sí? Ese es algo que ya tenemos y que pues se tome en cuenta por si acaso para tener esos días adicionales
como tal. Eso es, en términos generales, las resoluciones del SRI que tenemos hasta el momento. Voy a hablar ahora en 5 minutos para pasar a las preguntas que ya voy a ir contestando, el tema de lo que salió nuestro querido presidente de la República anunciando estas nuevas contribuciones que tenemos, en cierta manera, si se aprueba en la Asamblea Nacional, contribuir, pagar en función de lo que es empresa y en función de lo que son las personas naturales. Yo tengo un proyecto que circula incluso en redes sociales, que lógicamente usted sabe que todos estos proyectos, hasta que sean definitivos enviados a la Asamblea, y sobre todo lo que se apruebe dentro de la Asamblea, pero también he podido recolectar incluso declaraciones del ministro Martínez de cómo sería esta contribución sobre nuestros ingresos como personas naturales. Entonces, he podido revisar redes sociales, he podido revisar incluso un proyecto que me llegó, un borrador, ojalá sea una versión confiable de este proyecto, pero sí es una contribución que se van a hacer las personas naturales, y al hablar de personas naturales me preguntaban muchísimas personas del día de hoy y me decían, Cristina, que estas personas naturales son en relación independencia, independientes. Cuando se habla de personas naturales, pues las personas naturales somos en dependencia o independencia. En las dependientes, pues le habla que la gente de retención de la contribución será la sociedad, y en el caso de que usted sea una persona con usted mismo y tendrá que hacerse esta autorretención y enviarle conforme a lo que establezca el reglamento esta contribución de las personas naturales. Es una tabla progresiva, que es lo que yo he podido mirar en redes sociales, en algunas páginas, en algunos periódicos en el internet, que habla sobre de los que ganan mínimamente hasta los que ganan pues valores importantes, que son valores que se tendría que aportar dentro del concepto de este aporte como personas naturales. En el caso de las sociedades, en cambio, habla, yo en el proyecto que tengo, el presidente hablaba de empresas que tengan más de $1 millón, sin embargo, en redes sociales estaba circulando un proyecto que habla de 500,000 en adelante, pero de todas maneras, lo que se habla en estos proyectos que se está circulando y que obviamente la parte oficial será cuando llegue a la Asamblea y la Asamblea apruebe o no apruebe o el pase al veto presidencial, pues era sobre la utilidad. Eso sí lo dijo el presidente de la República, aquellas empresas que hayan generado ganancia. Y obviamente en el proyecto que yo tengo, que espero que sea no sé si será el definitivo que vaya a la Asamblea, pero hablaba sobre una utilidad gravable versus una utilidad a distribuir, la que resultara mayor con los datos del 18. Obviamente esta contribución pues tendría que manejarse en términos similares a la que se ha manejado por el tema del terremoto, o a la que se ha venido manejando ya y que pagamos. Tiene algunas precisiones del proyecto. Yo lo que les podía decir al término de esperar definitivamente qué es lo que va a ir como forma ya a la Asamblea para mirar pues qué es lo que se va a aportar. Lo que sí está claro es que entrarían por la Asamblea Nacional, porque esto no puede entrar por decreto presidencial, que eran las dudas que ustedes tenían, y pues definitivamente hay que esperar a ver qué se aprueba, esta contribución personal y esta contribución solidaria. Voy a comenzar ahora sí a mirar ya las preguntas y voy a comenzar para nuestra querida Evelyn Daniela. ¿Hay prórroga en el 101? No hay prórroga en el 101, salvo las nuevas fechas por única vez para los sectores que no estaban en el artículo número 2 y que están estipulados en la resolución 025, en donde lo que nos han ampliado es algunos días. Así que no tenemos prórroga, mi querida Evelyn. ¿Una empresa mediana puede diferir el impuesto a la renta? Lo que me está hablando es de las microempresas, no me está hablando de las empresas medianas, mi querida Silvanita.
La norma, esta normativa, este decreto, está claramente definido los conceptos de microempresa. Ahora, si hay una empresa mediana que se dedique al tema de turismo o que esté en la provincia de Galápagos, pues sí, estaría válida para ella. Estimada Cristina, ay, tengo una colega que se llama como yo. Qué maravilla, me dice, estimada Cris, para pagar el IVA en marzo. Bueno, acuérdese que es importante también que considere algo. Gracias, Cristina Trujillo, mi tocaya. María Cristina, te voy a decir. El tema de las facilidades de pago es un derecho que está estipulado para los contribuyentes en el Código Tributario. O sea, las facilidades de pago existen. Existen porque están en el Código Tributario bajo la normativa pertinente de hacer un alcance primero del 20%. Es lo que se tiene que chequear, María Cristina, es de que de estas obligaciones, de las facilidades de pago que siempre han existido, obviamente se puede aplicar a los impuestos que tú estás aplicando como que es lo que nosotros tenemos que mirar. Así que las facilidades de pago siempre han estado previstas en el Código Tributario bajo un proceso que es generar el trámite que les decía que es personal y que ahora está en pantalla, pero no sé si es que sea solamente para el tema de la contribución solidaria, pero sí tienes tu derecho que esté en el Código Tributario. Estimada Cristina, ¿la autorretención es sobre los ingresos facturados o sobre los ingresos reconocidos? Bueno, la autorretención que nos trae el decreto presidencial, te habla sobre los ingresos grabados del mes. Entonces, cuando tú hablas de ingresos grabados, se entiende que la normativa te habla de todo lo que se considera ingreso, no solamente el tema de las ventas. Ingreso es, para mí, todo el concepto del ingreso generado que paga impuesto a la renta conforme al artículo 8 de la ley tributaria y 8 del reglamento fiscal. Seguimos. Alguien me decía si puedo hablar un tema de las juntas de socios. Bueno, las temas de juntas de socios, algunas se encuentran diferidas, otras se han hecho a través de medios electrónicos. El tema es que todo tiene que irse acoplando al tema de hoy, estar en una emergencia sanitaria. El tema de las juntas de socio, generalmente yo les recomiendo a todos los contadores, si bien son temas que manejan nuestros abogados societarios, en el artículo 230 y 231 de la ley de compañías, ustedes pueden revisar el tema de las juntas de socios. Es más, le comento algo. En esta semana tenemos otro Facebook Live con la doctora societaria Cristina Alvarado, me parece que es el día miércoles, y ella va a hablar de todo el tema de la junta de socios, que es un tema muy interesante. Así que ahí vamos a poderle hacer todas las preguntas a Cristina, que nos explique si estas juntas que quedaron suspendidas, cuál es la base jurídica, cómo se tienen que hacer, qué se tiene que observar, la aprobación de balances, qué se tiene que topar en las juntas, cómo voy a respaldar porque no pude hacer la junta en el mes de marzo porque estoy en emergencia. Entonces, se le ha citado a la doctora experta Cristina Alvarado para el día miércoles, que también quiero invitarles, se está publicitando ya en las redes sociales del colegio el tema de la junta de socios. Cristina dice, buenas noches, una pregunta, quienes tenemos el RUG y pagamos a los empleados del IES del sueldo, ¿estamos obligados a esta contribución? ¿Cuál de las contribuciones? La que estamos hablando en el tema del proyecto de ley. Sí, en el tema del proyecto de ley estamos hablando que ahí no está haciendo una discriminación y obviamente hay que esperar cómo va a entrar a la asamblea y qué se va a aprobar, pero habla de toda persona natural. Entonces se entiende que toda persona natural, por ejemplo, en el proyecto que yo tengo, dice que en el caso que usted tenga una actividad empresarial y que tenga un RUC, para hacer esta contribución se tendría que ser ingresos menos costos y gastos, mi querida Yajaira Calle. Entonces, en el caso de una persona que tiene RUC, que tiene ingresos y costos y gastos, como persona natural, tendría que hacerse sobre el valor neto, que ese vendría a ser lo que yo pienso y que está plasmado y que es lo que está, en teoría, es lo que se debería mirar en el tema de personas naturales, si es que se da y se llega a aprobar esta contribución, que yo creo que sí se va a aprobar. Veamos qué pasa. ¿Qué más tenemos? Por favor, otra de las preguntas, por favor, veámosle. Vamos a pedirle a Diego que nos ayude con otras preguntas. ¿Cuál es la posición que Felipe Fernández, doctora, con mucho respeto, muchas gracias, Felipe, ¿cuál es la posición del colegio frente a todos los acontecimientos que a nivel país está pasando para poder nosotros aportar en la asamblea? Mire, nosotros estamos pidiéndole como colegio, nunca hemos parado, y ustedes han visto nuestra participación activa, incluso cuando salió ese proyecto nefasto, en donde querían eliminar la contabilidad de las microempresas, en donde tuvieron la participación activa del doctor Trujillo, de Antonio Trujillo, en donde se logró
que definitivamente los contadores no seamos eliminados bajo el tema de contabilidad, de la no obligatoriedad de microempresas, y lo hemos logrado. Nosotros estamos todo el tiempo aportando, mirando lo que sea menos impactante, porque así como le afecta al contador, le afectan a otros funcionarios de la compañía, siempre tratando de aportar con lo mejor que se pueda en beneficio de nuestro gremio y en este caso ahorita de todo el país. Entonces sí tenemos una participación activa, estamos tratando de mirar qué es lo menos impactante, porque sabemos, señores, sabemos que muchas de sus empresas a lo mejor ya no están generando ingresos o no los van a generar, y para todos es una situación difícil, hasta para el propio colegio como tal. Estimado doctor Trujillo, ¿puedo aclarar en instituto y dejarlo como deuda y después diferir el pago? Acuérdese que el tema de, para que usted pueda hacer un diferimiento, siempre tiene que haber una deuda en firme. Entonces, al haber la deuda en firme, se entiende que se debería generar a través de la declaración y luego poder hacer las facilidades de pago. Cristina, el aporte solidario para las personas en relación de dependencia será calculado sobre todo. Bueno, estamos hablando de que si tenemos solo la posición oficial que sacó el gobierno y en la normativa le habla sobre ingresos grabados, hay que mirar de qué tipo de personas naturales y hable el tema. Si es una persona en relación de dependencia, cuáles son sus ingresos grabados, y si me hicieron una pregunta si será menos del IES, o en el caso de los profesionales independientes, o en el caso de las personas naturales que tengan ingresos y costos y gastos. En el proyecto que yo tengo, que la verdad es que es el que está circulando, sí habla algunas especificaciones, pero por ejemplo el tema de las personas naturales en relación de dependencia, yo hice algunas preguntas hoy al fisco para que en esta propuesta que va a la asamblea se aclare, o el momento que esto ya se aclare y el SRI tenga que sacar el presidente el reglamento, alguna resolución, se ponga claramente qué se entiende por ingreso grabado y qué me podría deducir o no de este ingreso grabado para que esta contribución sea lo más justa posible. Y ya es lo que había hablado sobre el tema de la resolución del SRI. ¿Qué más tenemos? Si las personas, sí, en el concepto, estimado Jorge Parra, sí. En el proyecto y en lo que se habla, al hablar de personas naturales no hay discriminación, es para todas las personas naturales, ya lo dije al inicio, con o sin relación de dependencia. Lo que es importante es mirar qué se constituye como este ingreso grabado, si nos van a permitir, por ejemplo, en relación de dependencia, para contestar otra pregunta que ya la contesté, pero para reforzar, si nos van a permitir deducirnos el IES, porque, por ejemplo, en el caso de aquellas que tengan una actividad empresarial, pues el proyecto hablaría sobre el valor neto entre ingresos, costos y gastos. ¿Qué más tenemos? En el tema de las microempresas, un tema interesante que en el tema, por ejemplo, del diferimiento del IVA de las microempresas, y esto es una pregunta muy interesante, en el tema del diferimiento, por ejemplo, del IVA de las microempresas, no se acoge a estas cuotas, sino que se respeta el tema semestral. Recuérdense que tanto la declaración del IVA como retenciones del IVA se lo va a hacer de manera semestral. Sí, ya es justo lo que estaba tomando en cuenta, que en el tema de las microempresas, pues estamos hablando que como el IVA es semestral, ellos estarían dentro de sus términos normales para declarar. Entonces, hay una especificación, incluso en el decreto y en la resolución del SRI, que ellos hablan que definitivamente ellos ya tienen un régimen en el tema del diferimiento, que son los 6 meses, porque acuérdense que las empresas, microempresas en régimen simplificado ya están pagando en 6 meses, entonces aplicaría el diferimiento de las cuotas para los que no son microempresas, las otras pagarían dentro de los 6 meses bajo el nuevo régimen simplificado. Y está contestada la pregunta de mi querido Darío Javier. Vamos a mirar otra. Por favor, sí, gracias Cristina, Cris Segovia, pues en todo lo que nosotros podamos seguir aportando. Mañana van a venir también un Facebook Lab con Marinés sobre todos los temas laborales que son muy importantes ahora, que se han seguido modificando, y el día miércoles el tema societario. Gracias, Cris. Seguimos, por favor, con otras preguntas adicionales. Yo lo que quiero es el momento que ya tengamos el proyecto definitivo que va a la asamblea y el momento que se apruebe esta normativa, es compromiso del Colegio de Contadores que vamos a dar una charla gratuita
una charla gratuita, cómo se tiene que aplicar a través de este mismo medio. Vamos a mirar si lo podemos hacer una charla gratuita para todos online con el tema de la aplicación. Dice Jenicita Guaita, si soy una empresa nueva creada en el 2019 y no supero los $300,000 y no tengo 9 empleados, ¿me puedo acoger? Bueno, estamos hablando que está en el tema de las microempresas, en la resolución aclara que microempresas son aquellas que se va a tomar en cuenta para este beneficio, aquellas no por el tema de los empleados. Yo aclaré un poquito en la mañana, a lo que comencé la charla, que si bien es cierto el COPSI habla de que hay 2 condiciones que cumplir para microempresas, el mismo COPSI le dice que será potestad de la autoridad tributaria establecer cuáles serán los parámetros que predominen para considerar microempresas y obviamente es el de los $300,000 y eso nos pasó ya con la ley de simplificación en el tema del régimen de microempresas que me hacían la pregunta, Cris, mire, yo no tengo los empleados, pero tengo el tema de los ingresos y estoy considerado en el catastro como microempresa. Sí, la autoridad de control para estos efectos tributarios está considerando el tema de los ingresos, más no el tema del personal, y eso está en la resolución número 25. Sí, yo comparto que el tema para los que no estemos en el artículo 2 es un plazo muy pequeñito, considerando que hemos tenido que pasar muchísimas cosas, primero hasta acostumbrarnos a trabajar en casa, el tema sí, pero este es lo que tenemos, señores. No hay diferimiento del impuesto para los sectores que no están en el artículo 2 del decreto 1021. El resto, lo único que hemos logrado es de que nosotros tengamos unos días adicionales, mire que se nos viene ya el 15% de trabajadores, mire que ya se nos viene el tema ya las declaraciones con este nuevo plazo, ya hablé de las instituciones sin fines de lucro, de que tenemos hasta el mes de mayo para presentar nuestra declaración. Estimada Cristina, una consulta, ¿las microempresas como tal sus declaraciones son semestrales? Claro, por favor, en el tema de las microempresas, por favor, mi estimado, quien me está preguntando, el tema de las microempresas, nuevo sistema de microempresas, de este régimen simplificado, en donde el servicio de rentas, en donde la ley de simplificación y progresividad tributaria aprobó este régimen simplificado, nos dice que ya no somos agentes de retención, tenemos un impuesto único del 2% sobre los ingresos grabados. Adicionalmente nos dice que las declaraciones de IVA, tanto de retenciones como el IVA normal, se tienen que hacer de manera semestral. Y obviamente eso usted sabe que se declara en julio y en el mes de enero. Esto es con el objetivo de que usted estos meses, todo ese IVA que usted ha ido recaudando por su IVA en ventas o por retenciones, en cierta forma sea flujo de caja, pero no se olvide que tiene que luego pagarlo de manera semestral. Por eso es que en el tema del diferimiento, dice en el tema de microempresas, como ellas ya tienen de por sí, por esta nueva ley que se aprobó en el mes de diciembre, ya tienen este pago semestral, entonces el diferimiento va para el resto de contribuyentes en el tema del IVA de los que están en el artículo 2. Así que está contestada mi estimada, a la persona que me preguntó. Si usted es bueno, mi estimado, tenemos una pregunta de Jorgito. Jorgito dice, si soy microempresa y no realizo retenciones, ¿puedo seguir realizando operaciones mensuales? No. Usted acuérdese que tiene que cumplir. A ver, le voy a explicar algo que es muy interesante para todos. Usted es una compañía que está cumpliendo leyes tributarias y las leyes tributarias son leyes de derecho público, se aplica lo que esté escrito. Si la normativa me dice en qué casos, por ejemplo, yo tengo que, aún cuando soy microempresas, pero hay ciertos casos en que usted tiene que seguir haciendo declaraciones por más que sean microempresas, porque, por ejemplo, usted es una microempresa y tiene empleados. Y esos empleados usted tiene que retenerles. Aun cuando la normativa de microempresas del régimen simplificado le diga que usted ya no debe hacer retenciones, que no debe presentar el formulario 103, pero hay ciertas excepciones que el régimen simplificado de microempresas nos dicen que usted tiene que seguir reteniendo, y si sigue reteniendo, tiene que seguir haciendo declaraciones mensuales, como es, por ejemplo, el pago de dividendos, que hay que hacer retenciones, o en el pago de empleados. Si tengo ese tipo de pagos, de acuerdo al régimen simplificado, por más que la norma me diga que ya no haga retenciones, hay casos de excepción, ahí tengo que seguir reteniendo. Pero si no tengo ese tipo de casos, ya no tengo que hacer el formulario 103, solo 104, y obviamente el impuesto a la renta bajo las nuevas condiciones, y el 104 es de manera semestral. Miremos la otra.
Buenas noches, una consulta, por favor, si una persona tiene ingresos menores de 300.000, no tiene empleados y no consta. Ya, perfecto. Esta es una pregunta interesantísima. Gracias, Freddy Paul. Yo le había preguntado al SRI porque tuve una reunión. Yo hice una charla para recaudar inquietudes sobre el régimen simplificado de las microempresas en el Colegio de Contadores y al día siguiente tuve una charla con el Servicio de Rentas Internas para hablar sobre todo lo que me habían preguntado de las microempresas. Y me decían, yo le decía, mire, usted, no tengo empleados. Me dijo, no vamos por el tema de empleados, vamos por el tema de ingresos. Y no estoy en el catastro. Me dijo, ¿qué debo hacer? Porque no consto. Pues usted puede pedir la inclusión y debería pedir la inclusión. ¿Por qué? Porque definitivamente usted está dentro del concepto. El hecho de que usted no esté en el catastro por A o B razones que haya pasado con el SRI, usted puede, por este régimen simplificado y por la resolución que sacó el SRI de las microempresas, usted debe pedir la inclusión. Entonces me dijo que sí, aquellas microempresas que por algún motivo no consten en el catastro, pero tengan la condición del ingreso, ¿sí? Por favor, pueden y deben, porque existe la inclusión, la solicitud de inclusión para estar dentro del régimen de microempresa y dentro del catastro. Tenemos otra pregunta. Tengo una microempresa con eso. Sí, y el SRI me indica que debo estar en el catastro. Sí, por supuesto. O sea, vuelvo a repetirle la pregunta de Franklin Vicente. El SRI para el tema de la inclusión de las microempresas consideró el tema de ingresos y está facultado legalmente por el mismo Código Orgánico de la Producción. Algunas otras preguntas adicionales. Vamos mirando un poquito más. Tenemos, gracias Jaime Estrella, siempre tan amable con tus preguntas y con todo lo que siempre nos ayudaron. Si quiere, nosotros podemos, ¿qué les parece si podemos hacer un Facebook Live para el día, qué sé yo, viernes, sobre el tema de microempresas? Y yo les puedo dar todo, porque veo que hay muchísimas preguntas sobre microempresas. Entonces, y también yo tengo las respuestas que nos dio la autoridad de control sobre el tema de microempresas. Podemos generarle, voy a pedir al colegio si muy gentilmente nos agenda un PAS Live, primero para darles la capacitación de cómo está este régimen, cómo se aprobó la resolución, en qué casos tienes que seguir haciendo retenciones de fuente, cómo se va a manejar el tema de las declaraciones semestrales, de las retenciones tanto de IVA, qué pasa. Sí me gustaría hacerles, porque veo que hay muchísimas preguntas sobre las microempresas, me gustaría ver si es que en esta semana se lo puede hacer. Yo sé que estamos un poquito ya con los tiempos del cronograma de impuesto a la renta, pero yo veo que hay muchísimas preguntas de las microempresas que valdría la pena hacer solamente un espacio como este para darles una pequeña charla sobre las microempresas. Y también le voy a pedir a Diego Mencías, que es nuestro jefe de sistemas, que si puede publicar en la página del colegio un pequeño resumen que yo hice de las microempresas, y que lo lleva al SRI y que ciertas dudas pues ya fueron aclaradas sobre el tema de las microempresas. Yo creo que ya estamos fuera de tiempo, que estamos ya a las 19:06. Vamos a hacer unas preguntitas más. Ya estamos, siga por favor. Vamos, el tema de microempresas ya hemos hablado lo suficiente, pero igual voy a plantear un Face en esta semana de las micro. Buenas tardes. Cristina, ¿sigue vigente la tarifa del 22 y 25? Jackie Guerrero. A ver, la tarifa general, y esto es importante porque ya vamos a declarar, en el artículo 37 de nuestra ley tributaria, nos habla sobre el tema de las tarifas de impuesto a la renta. La tarifa general es la tarifa del 25%. Sin embargo, recordemos que yo puedo tener también tarifas diferentes en el tema de sociedades. Por ejemplo, yo puedo tener una tarifa del 28% si tengo los siguientes casos. Tengo accionistas en paraíso fiscal y a la vez aquí se tienen que cumplir dos condiciones conjuntas. Atrás del paraíso fiscal está un beneficiario efectivo residente en el Ecuador, o cuando no he informado la composición de mi cadena accionaria. Ahí yo puedo tener una tarifa del 28% si lo que le estoy hablando es más del 50%. Si es menos del 50%, puedo tener una tarifa efectiva, que es una tarifa mixta entre el 25 y el 28. Entonces, sí puedo tener una tarifa diferente al 25, que puede ser
el 28% o una tarifa diferente. También puedo tener una tarifa del 22%. La tarifa del 22% está específica para microempresas y para exportadores habituales al 19%, porque en cambio para el 2020 las microempresas ya no tenemos esta tarifa del 22%, sino que tenemos que pagar este impuesto único del 2% sobre los ingresos grabados. Estoy haciendo referencia de los dos periodos fiscales. Al 19 sí existe la tarifa del 22 para exportadores habituales, que tienen que cumplir las condiciones de incremento neto de empleo en el caso de los exportadores habituales, y las microempresas, pues, era la tarifa del 22 bajo las condiciones de microempresa. Incluso en los formularios, cuando usted está realizando, automáticamente se le ha calculado siempre la tarifa del 22 con la rebaja de la fracción básica. Pero para el 2020, recuérdese que estamos con un régimen diferente para microempresas, ¿no? Entonces, sí, la persona que me preguntó si tengo diferentes tarifas de impuesto a la renta, sí, sí las hay. 25, 22, 28, el efectivo. Por favor, le pido que lea el artículo 37 para todos los que estamos ya preparando el impuesto a la renta. Grábese, anótese. Artículo 27 del reglamento fiscal. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, microempresas ya hemos hablado. Los pagos al IES, tal vez tenemos algún plazo, estamos en condiciones normales del tema del IES. Por favor, revisar las microempresas. Sí, Graciela, vamos a plantear al colegio si podemos hacer una explicación solo de microempresas para que en este 2020, que ya desde febrero teníamos que dejar de retener en casi todos los pagos, salvo lo que le estoy hablando a trabajadores, reparto de dividendos o pagos al exterior, pero que es retención en la fuente, y evidentemente el IVA semestral. Entonces no quisiera que tenga problemas con el tema de microempresas, así que sí voy a hacer una charla de microempresas, lo voy a hacer. Voy a hacer una charla muy bonita en donde vamos a hacer 30 minutos de explicación de las microempresas y 30 minutos solo para preguntas de microempresas. Así que voy a agendar con la gente de nuestro querido colegio, que si podemos en esta misma semana, si usted quiere. Yo sé que vamos a estar muy ocupaditos preparando las declaraciones, pero más bien es importante que sepa que en el año 19 las microempresas se declaran con las reglas del 19 y en el 20 tienen otras reglas. Estamos de acuerdo. En el tema de microempresas, que ya veo que es un tema que muchísimas preguntas repetitivas. ¿Qué más tenemos? Yo creo que ya nos estamos pasando de la hora. Capacitación para microempresas, sí, ya estamos en eso, ya vamos a acordar. Bueno, el tema de microempresas, más allá del tipo de actividad que usted sea, las microempresas se basa es por el nivel de ingresos y número de empleados, pero para estos efectos fiscales se les sería considerado el tema de ingresos. Bueno, esta es una buena pregunta, si se les debe retener a las microempresas. A las microempresas, si usted le compra a una microempresa, usted le tiene que retener. Lo que obviamente se estaba mirando con el SRI, que en el reglamento se esté viendo de que esta retención sea una retención que no sea más grande del 2%, que sería el ingreso grabado de ellas, de los ingresos totales. Entonces, a las microempresas sí se les debe retener. Es normal, si una microempresa a usted le vende, usted le hace las retenciones como corresponde. Sí, recuérdese que también tenemos cambios de retenciones a partir del mes de abril, y evidentemente el cambio de retenciones se dieron en el porcentaje del 1 al 1,75 y del 2 al 2,75, y tenemos también ya cómo se debe declarar en los casilleros correspondientes, que nos está dando también el nuevo 103. Yo creo que con este tema de poder mirar, y voy a hacer ya un resumen final, todas las disposiciones, todas las resoluciones que ha sacado el SRI en la suspensión de plazos para procesos administrativos y procesos de acción de cobro, en el tema de los anexos que abrimos, el tema del diferimiento de los impuestos, que esté claro que no es para todos los sectores, en el tema de que tenemos nuevas fechas por única vez en el mes de abril, que son unos días adicionales, en el tema de que también esperemos, por favor, las de la información oficial que sea aprobada por la Asamblea, y nos comprometemos como gremio que cuando esté en este tema listo, pues haremos todos nuestros aportes de cómo se tiene que calcular estas contribuciones. Lógicamente siempre nosotros somos activos buscando lo que sea mejor para el país y que no sea tanto el impacto para nosotros, tanto como empresas como por sociedades, porque sí hay compañías que se están complicando mucho, y también profesionales. La última pregunta, el tema de la presentación a la SUPER, sí. Hay una resolución de la SUPER para que toda la información
que se tenía que presentar a la super de compañía hasta fin de mes de abril, se presente 30 días posteriores de la fecha de vencimiento. Así que mi estimada Pati o Lore dice, pues la presentación a la super de compañías está ya con una resolución hasta el 30 de mayo, porque parece que hubieron incluso informes, auditorías externas que quedaron en proceso, las visitas finales. Así que en el tema de la super no se preocupe, que sí hay plazo y está establecido por normativa. Es el acuerdo 2715, me parece, que sacaron la resolución a la super de compañías, en donde dice amplíese 30 días adicionales a la fecha de vencimiento original toda la información que de acuerdo con la ley de compañías, que me parece que es el artículo 20 o 30 de la ley de compañías, se debe presentar. Entre esos está el informe de auditoría. Entonces, espero, hay muchísimas preguntas adicionales, pero espero que con la charla del día de hoy me comprometo formalmente a hacer la charla de microempresas, muy extensa, para que usted esté súper claro, tanto con la ley de simplificación como con la resolución del SRI de las microempresas, para que no tenga errores, porque muchos de nosotros somos contadores de microempresas y esa es nuestra realidad. De mi parte, agradecerles a todos y pues decirles de que estamos a su disposición. Yo le voy a tratar de enviar al señor Diego Mencías, porque si se dan cuenta, el colegio apenas sale una resolución, sale una circular, hay cambios en las fechas, les estamos mandando, y así es que les puedo pasar un resumen que hice de todas las resoluciones hasta el momento. Esperemos la nueva ley para saber cómo es lo que va a la Asamblea. Lo que sí recuerdes, esa nueva ley, para entrar en vigencia, no puede ser por decreto presidencial, tiene que ir a aprobación de la Asamblea Nacional. De mi parte, agradecerles por esta nueva edición del Facebook Live, invitarles a los 2 nuevos eventos de Facebook Live que tenemos esta semana, que son todas las resoluciones laborales, y adicionalmente pues tenemos el tema con la abogada societaria sobre el tema de las juntas de socios en época de crisis, que hemos pensado también en ese tema para ustedes. De mi parte les agradezco, siendo las 19:14, como habíamos planificado, 1 hora. Gracias a ustedes y espero que lo que hemos hablado el día de hoy les sirva de la mejor manera posible, y como siempre, pedirle a Dios Todopoderoso que les proteja, mis contadores. Cuídense, hagamos el mejor trabajo en casa para que esas empresas sigan pensando, sintiendo que usted es importante y que su servicio es requerido. Que, como yo siempre digo, el contador en crisis o no en crisis, siempre seremos la parte más importante dentro de las empresas. Demostremos hoy que nuestro trabajo es importante y demostremos hoy de que podemos ayudarles a estas compañías a salir adelante. Gracias a todos por esta atención adicional. También quisiera ver si se puede planificar un evento de los principales puntos del formulario 101. Hay tantos temas que quisiéramos hacer a través de nuestro Facebook Live. Sigan participando también en los cursos online del colegio. Síganse participando en la afiliación al Colegio de Contadores. Es importante. Yo sé que estamos en crisis, pero van a venir los tiempos buenos también. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer hoy con esta nueva modalidad que nos tenemos que acostumbrar. Sí, y queremos, hoy día es muy importante, ya estamos sacando contabilidad para no contables, contabilidad para constructoras, vamos a sacar muchos cursos que usted lo puede tomar en casa, haciéndose una buena planificación en horarios. Hay que sacarle provecho a lo que nos está pasando. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga, y siempre recuerde que el Colegio de Contadores está con usted. Quédese en casa, pídale a Dios Todopoderoso que esto salga rápido. Y pues yo le voy a enviar a Diego Mencías un material que preparé como mi firma de auditoría de todos los resúmenes, de todo lo que tenemos hasta el día de hoy en tema tributario, lo oficial, ¿no? Que es lo que ya está en resoluciones, que es lo que ya está publicado en decretos, y pues este proyecto de ley hay que esperar que sea aprobado por la autoridad de control. Los 2 puntos fundamentales es la contribución de las personas naturales y el de las sociedades sobre la utilidad. Gracias nuevamente, y pues vale la pena seguirnos viendo. Vamos a ver si también podemos dictar una charlita de efectos del COVID-19. Sí, por supuesto que sí. Les agradezco mucho y de mi parte un fuerte abrazo para todos.
Nos volvemos a ver en esta semana, tenemos varios compromisos. Yo sé que me están viendo y que me están diciendo que sí vamos a participar. Tenemos los temas laborales con los últimos temas finales, el tema de las juntas de socios, que lo van a editar la doctora Cristina Alvarado, la doctora Marinés de Vargas. Me comprometo en esta semana a hacerles la charla de las microempresas, porque creo que hay muchas, pero muchas preguntas y dudas, incluso para que usted esté súper claro, unos puntos claves que les voy a enviar por redes sociales, un resumen de microempresas. Gracias, contadores. Nos volvemos a ver. Buenas noches.